Hola, buenas, soy José Luis Agapito. Hoy vengo a hablaros de cómo hacer crecer tu patrimonio de forma real y sostenida en el tiempo. Casi todo el mundo con quien hablo quiere lo mismo. Quiere que su dinero crezca. Quiere que dentro de 10 años su situación sea mejor que hoy. Quiere dejar de sentir que trabaja solo para mantenerse y empezar a sentir que su patrimonio también trabaja para él. Y quiero decir esto muy claro desde el principio. Querer que tu dinero crezca no tiene nada de malo. No es ambición desmedida, no es codicia y no es querer hacerse rico rápido. Es sencillamente el deseo lógico de cualquier persona que ha trabajado duro por su dinero y quiere que ese esfuerzo se traduzca en algo más que en una cuenta que apenas se mueve. El problema no es el deseo de crecer, el problema es que casi nadie sabe hacerlo de forma real, sostenida y sin depender de la suerte. Y de eso quiero hablarte hoy. Aquí hay algo que sorprende a mucha gente. No hace falta ganar mucho dinero para hacer crecer un patrimonio. Y al mismo tiempo, ganar mucho dinero no garantiza en absoluto que ese patrimonio vaya a crecer. Conozco personas con sueldos muy altos cuyo patrimonio apenas se mueve año tras año. Y conozco personas con ingresos mucho más modestos que llevan una trayectoria de crecimiento sólida y constante. La diferencia casi nunca está en cuánto se gana, está en cómo se gestiona esa diferencia entre lo que entra y lo que se hace con ello. La mayoría de la gente vive esperando el momento en el que gane más para empezar a hacer crecer su dinero de verdad. Y ese momento casi siempre no llega nunca, porque cuando los ingresos suben, también suele subir el nivel de gasto y la diferencia disponible para crecer sigue siendo proporcionalmente la misma de siempre. Quiero romper una idea muy extendida, que hacer crecer un patrimonio depende de encontrar la inversión perfecta, el momento perfecto o la oportunidad que todos se han perdido. Esa idea es la que lleva a mucha gente a paralizarse, esperando la decisión perfecta que nunca termina de llegar, o peor, a tomar decisiones impulsivas persiguiendo una oportunidad que parece demasiado buena para dejarla pasar. La realidad es mucho menos emocionante y mucho más poderosa. El crecimiento real de un patrimonio depende sobre todo de la capacidad de sostener una estrategia razonable durante mucho tiempo, no de acertar una vez, de no abandonar. Esto es algo que veo constantemente. Personas que tomaron una buena decisión de inversión y que la abandonaron a los pocos meses porque no vieron resultados inmediatos o porque una noticia les generó dudas. El crecimiento del patrimonio no castiga tanto los errores puntuales como castiga la falta de constancia. Si tuviera que señalar un solo factor que más influye en el crecimiento de un patrimonio a largo plazo, no sería el dinero inicial ni el tipo de producto elegido, sería el tiempo. El dinero que se pone a trabajar hoy tiene un valor completamente distinto al que se pone a trabajar dentro de 5 o 10 años. No porque hoy haya mejores oportunidades que en el futuro, sino porque el tiempo, cuando se le deja actuar, hace un trabajo que ninguna decisión puntual puede igualar. Cada año que el capital permanece invertido, no solo crece el capital, crece también lo que ese crecimiento a su vez genera. Es un efecto que al principio apenas se nota. Los primeros años, la diferencia entre empezar hoy o empezar dentro de un año parece pequeña, casi irrelevante, pero con el paso del tiempo, esa diferencia se convierte en algo mucho más grande de lo que la intuición sugiere. Por eso, la decisión que más influye en el crecimiento de un patrimonio no suele ser en qué invertir, sino cuándo empezar a hacerlo en serio. Y la respuesta a esa pregunta casi siempre es antes de lo que uno cree que está preparado. Hay una frase que escucho muy a menudo: cuando la situación se estabilice un poco, empiezo a invertir en serio. Y lo entiendo perfectamente, porque la incertidumbre genera prudencia y la prudencia parece sensata. Pero aquí hay algo importante que quiero que veas con claridad. La situación perfecta para empezar a hacer crecer un patrimonio no llega nunca. Siempre habrá una razón para esperar. Una noticia económica preocupante, un gasto inesperado, una sensación de que todavía no toca. Y mientras se espera ese momento ideal, el tiempo, que como hemos visto es el factor más determinante de todos, sigue pasando, sin trabajar a tu favor. No estoy diciendo que haya que actuar sin criterio ni de forma precipitada. Estoy diciendo que la búsqueda del momento perfecto suele ser, en la práctica, una forma sofisticada de posponer indefinidamente. Y posponer indefinidamente tiene un coste tan real como cualquier mala decisión, solo que es mucho más difícil de ver. Quiero detenerme aquí porque es un punto en el que veo mucha confusión. Cuando se habla de hacer crecer el patrimonio, mucha gente lo asocia directamente con asumir grandes riesgos, con perseguir rentabilidades llamativas, con estar constantemente cambiando de estrategia buscando la próxima gran oportunidad. Eso no es crecimiento. Eso, en la mayoría de los casos, es una forma de especulación disfrazada de ambición y suele terminar generando el efecto contrario al que se busca. El crecimiento real de un patrimonio se parece mucho más a algo constante, silencioso e incluso aburrido de ver desde fuera. Se trata de tomar decisiones razonables, coherentes con tu situación y tus objetivos, y mantenerlas en el tiempo con disciplina. No es la estrategia más emocionante de contar en una conversación, pero es, con diferencia, la que funciona de verdad en el largo plazo. Aquí quiero compartir algo que he observado una y otra vez a lo largo de los años. El esfuerzo que alguien pone en su patrimonio no siempre corresponde con el resultado que obtiene, y esto al principio resulta muy contraintuitivo. Hay personas que dedican horas cada semana
semana a revisar mercados, a cambiar de productos, a intentar anticiparse a cada movimiento, y su patrimonio, con los años, crece menos que el de una persona que dedicó una tarde a diseñar una estrategia razonable y después simplemente la sostuvo sin sobresaltos durante años. El crecimiento de patrimonio no premia tanto la cantidad de esfuerzo como premia la calidad de las decisiones iniciales y la constancia para mantenerlas. Es un ámbito en el que hacer más no siempre significa conseguir más. A veces significa simplemente generar más ruido, más dudas y más motivos para abandonar una estrategia que en realidad estaba funcionando bien. Quiero contarte algo porque es una situación que se repite con una frecuencia que me sorprende. Alguien llega a una conversación conmigo con una cantidad de ahorro considerable, acumulada durante años de trabajo y disciplina, y sin embargo ese dinero prácticamente no ha crecido. Ha estado ahí guardado, esperando el momento adecuado para hacer algo con él. Cuando profundizamos por qué nunca se dio ese paso, casi siempre aparece la misma raíz. No fue falta de capacidad ni falta de interés, fue la combinación de no tener claro por dónde empezar y el miedo a tomar una decisión equivocada con algo tan importante como los ahorros de toda una vida. Ese miedo, perfectamente comprensible, se convirtió en la razón por la que con el tiempo ese dinero nunca llegó a trabajar de verdad. Lo interesante es lo que ocurre cuando finalmente esa persona define una estrategia clara y empieza, aunque sea con pasos pequeños. La sensación no es solo financiera, es la sensación de haber recuperado el control con algo que llevaba años generando incomodidad de fondo. Y en la mayoría de los casos, mirando hacia atrás, la única duda que queda es por qué no se empezó antes. Quiero dejar una idea clara que para mí es central. Hacer crecer un patrimonio no es algo que ocurra por casualidad, ni algo que dependa de tener buena mano para las finanzas. Es el resultado de decisiones tomadas con intención, alineadas con un objetivo concreto y sostenidas en el tiempo con disciplina. Eso significa que antes de hablar en qué invertir, hay una pregunta previa mucho más importante. ¿Para qué quieres que crezca tu patrimonio? No es lo mismo construir patrimonio para tener libertad de decisión en el futuro que hacerlo pensando en una jubilación tranquila o en dejar algo construido para las siguientes generaciones. Cada objetivo pide un ritmo distinto, una tolerancia al riesgo distinta y un horizonte temporal distinto. Cuando ese objetivo no está claro, es muy fácil tomar decisiones inconscientes, invertir un año con un enfoque, cambiar al siguiente a otro completamente distinto, dejarse llevar por lo que se comenta en el entorno, y esa falta de dirección mantenida en el tiempo es una de las razones por las que muchos patrimonios crecen mucho menos de lo que podrían. Después de años acompañando a personas en este proceso, hay algo que veo con mucha claridad. Quienes consiguen hacer crecer su patrimonio de forma sólida no son, casi nunca, quienes más saben de mercados financieros. Son quienes han sido capaces de sostener tres cosas al mismo tiempo: una estrategia razonable, un horizonte temporal largo y la disciplina de no abandonar cuando las cosas se ponen inciertas. No hace falta ser un experto, no hace falta acertar siempre, hace falta sobre todo dejar de esperar el momento perfecto, entender que el tiempo es el aliado más importante que existe y construir un plan que pueda sostener incluso en los momentos en los que la intuición te empuja a abandonarlo. Eso es, en el fondo, lo que separa un patrimonio que crece de forma constante a lo largo de los años de otro que se queda estancado a pesar de tener todo el potencial para no estarlo. Si algo quiero que te lleves de este vídeo es esto: hacer crecer tu patrimonio no depende de tener más dinero del que tienes ahora, ni de encontrar la oportunidad perfecta que nadie más ha visto. Depende de empezar con una estrategia clara, alineada con lo que de verdad quieres conseguir y de sostenerla en el tiempo con paciencia. El mayor riesgo muchas veces no está en tomar una decisión imperfecta, está en no tomar ninguna y en dejar que el tiempo, el recurso más valioso que tienes para hacer crecer tu dinero, siga pasando sin que trabaje a tu favor. Si quieres ver cómo aplicar lo que hemos visto hoy en tu caso concreto, justo debajo de este vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada de asesoría gratuita conmigo. En esa llamada analizaremos tu situación financiera en profundidad, veremos qué puede estar fallando y qué plan seguir para crear un plan de crecimiento sostenido para tu capital. Y por último, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale like para más. Un saludo.